Buenos días, chicos, hoy vamos a hablar de una de las escritoras españolas menos conocidas, que es María Lejárraga. Vamos a hablar un poquito de su vida, de sus obras y cómo introduciríamos algunos de sus elementos que defendía en el aula. Comenzamos. En la trayectoria vital y profesional de María Lejárraga existen varias etapas. Empezó como maestra, siguió como escritora y editora, y desde 1931 se incorporó a la vida pública a través de la participación en política. Su etapa de escritora y editora es muy interesante y fructífera. Tuvo que pasar mucho tiempo para que se le reconocieran su autoría de las obras firmadas como Gregorio Martínez Sierra, como vamos a ver después. María Lejárraga nació en San Millán de la Cogolla en 1874. A los pocos años, su familia se trasladó a Madrid, al municipio de Carabanchel, donde su padre ejerció como médico. Tanto su padre como su madre se preocuparon de buscar la mejor educación para sus hijos, lo que llevó a María a matricularse en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, cuna del primer feminismo español. María ejerció como maestra entre 1897 y 1907. Toda su vida se sintió como tal, y su deseo de enseñar era igual que el de seguir aprendiendo. En el cambio de siglo, vemos a una María Lejárraga cada vez más convencida de la necesidad de actuar, de luchar por la plena igualdad legal entre hombres y mujeres, y por el derecho al voto femenino. María se involucra en muchas iniciativas que defendían el derecho al sufragio de la mujer y la igualdad entre los sexos, hasta fundar la Asociación Femenina de Educación Cívica, la Cívica. En 1933 salió elegida diputada por Granada al Congreso de la Segunda República, en las primeras elecciones que contaron con la participación de las mujeres. Sus ideas y actividades le valieron al exilio durante la Guerra Civil. Marchó a Francia y después a Nueva York, donde tuvo gran actividad en la prensa y en la radio. Vivió en México y Argentina, donde escribió sus memorias Gregorio y yo y Una mujer por caminos de España. Estos dos libros forman las memorias autobiográficas de la que fue una gran escritora, una intelectual comprometida con las mujeres de España y con la España republicana, que vivió como una parte de España el exilio forzado. A continuación, os voy a hacer una breve introducción y vamos a hablar de las obras más significativas de María Lejárraga. María Lejárraga fue durante 10 años maestra, profesión aceptada por la mentalidad machista de la época, al considerarse exclusivamente una actividad femenina. Muy pocas publicaban, ya que la actividad de escribir era una actividad exclusiva para varones. María Lejárraga escribió numerosos libros y obras bajo el seudónimo de su marido. María se casó con Gregorio Martínez, editor, escritor, dramaturgo, director de escena y empresario teatral, en 1900, y en 1947, cuando fallece, María comienza a firmar como María Martínez Sierra. Tras la muerte de Gregorio, María recibía el 50% que le correspondía de derechos de autor, pero como viuda, no como autora. Estando exiliada, tampoco recibió el reconocimiento de su autoría por parte de la Sociedad General de Autores. Además, en España hay otros casos de mujeres que firmaron con seudónimo, debido a que era una sociedad machista y patriarcal. A continuación, vamos a ver sus obras más significativas. En primer lugar, nos encontramos con Cuentos breves, que la publicó en el año 1899. Esta vocación de su primera juventud nunca la abandonó, la de maestra, autora de cuentos para niños y defensora de la más moderna pedagogía. A día de hoy, esta faceta de la autora está casi olvidada. En segundo lugar, nos encontramos La mujer ante la República, que la publicó en 1931. En tercer lugar, Una mujer por caminos de España, que la publicó
en 1952 y la que vamos a explicar brevemente. Este libro no es un libro únicamente de memorias, de una persona triplemente apartada de la sociedad, ya que era mujer, exiliada y republicana. Es además un compendio de la situación vivida por los españoles antes de la guerra, durante la fugaz república. Es un libro que merece ser leído con atención, ya que hoy podrían hacerse ciertos paralelismos como el siguiente. España es atrasada por ignorante. Todo hubiera podido aprenderlo y lo ignora todo. Cada gobierno elige, consciente o inconscientemente, un instrumento de tiranía. Los que han venido gobernando España no han considerado esta tierra adventicia como huerto propio, que hay que cultivar, sino como cantera ajena que es menester de explotar. En resumen, en estas memorias de la autora se trataba de convencer a las mujeres de votar sin la bendición del marido o del cura. Se trataba de convencer a los campesinos amenazados por el cacique de votar según su conciencia. Se trataba, pues, de una quimera, es decir, un sueño o una ilusión, producto de la imaginación y que se anhela ese deseo, por muy improbable que pueda ser. Ella misma lo reconoce. En cuarto lugar, nos encontramos la memoria, escrita por la autora, de Gregorio y yo, publicada en 1953. María publicaba sus memorias bajo el título Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración reivindicando su mitad del mérito en esta relevantísima producción literaria, que habría nacido del trabajo en equipo con su pareja. Pero esto solo era una verdad a medias. En 1983, las investigaciones de Patricia O'Connor atribuyeron la totalidad de la obra a María, dejando la participación de Gregorio reducida, prácticamente a la nada. A continuación, vamos a explicar brevemente el contenido de estas memorias. En sus memorias Gregorio y yo, María achaca su renuncia, en primer término, a la presión social y a la mala imagen que pesaba sobre las mujeres escritoras. No quería empañar la limpieza de mi nombre con la dudosa fama en aquella época, como un sabenito casi deshonroso sobre la mujer literaria, argumenta la propia autora en estas memorias. Una segunda explicación es la forma en la que María entendía la producción teatral. Para ella, su escritura y su representación eran todo indisoluble. Teniendo esto en cuenta, Gregorio era efectivamente, tal y como se refiere el estudio que le dedica Carlos Reyero Hermosilla, el mejor director artístico con que ha contado el teatro español. De ahí su numerosa influencia. Pero no es ese tampoco el motivo, de más peso. Sorprendentemente, María achacaba su renuncia principalmente al amor. Casada, joven y feliz, acometió ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere deber a su nombre. Era un amor mal entendido que la llevó a humillarse escribiendo a la sombra de su marido, por increíble que pareciese. Y por último, hemos incluido dos obras más como Viajes de una gota de agua, publicado en 1954, y Fiesta en el Olimpo, publicado en 1960. Todas estas obras que hemos visto son firmadas bajo su nombre. Vale, a continuación vamos a pasar a leer un fragmento de la obra Días de Reyes que está incluido en Cuentos breves, de María Lejárraga. Sentada en una silla, con un montón de ropa que coser al lado, mirando a menudo las despladadas manecillas del reloj que con su vertiginosa carrera iban robándole horas de sueño, movía maquinalmente sus helados dedos que se resistían a seguir trabajando. Cuántas penas, cuántos afanes, cuántas angustias, desde el aciago día en que la muerte posó su fría y descarnada mano sobre el pecho de que él era alma de su alma, no había gozado un instante de dicha, no había descansado un momento, no abandonó un solo día el penoso trabajo con el que procuraba el pan para su hijo. Pero lo triste, lo desconsolador, lo desesperante, era que aquellos ojos, siempre anegados en lágrimas, cansados de llorar, iban de día en día perdiendo facultades. Ya no eran como antes esclavos de su voluntad, ya no podía utilizarlos el tiempo que necesitaba.
Ahora se imponían ellos, y al cabo de unas cuantas horas de trabajo, perdían su fijeza, se cubrían de espeso velo y se cerraban al fin. Aquello era horrible. Poco a poco irían debilitándose más, acabarían por ser inútiles y entonces no quería pensarlo. Se morirían de hambre. ¡Qué angustia! Por ella no. A ella le importaba poco sufrir, pero aquel niño, aquel ángel, aquel pedazo de su ser que tanto quería, no podía pedir pan para que se lo negasen. Estaba rendida. La costura apenas adelantaba. ¿Se acostaría? Sí. No tenía lumbre para vencer el frío de aquella noche de enero que, helando sus huesos, inutilizaba sus dedos para el trabajo. A continuación, vamos a ver cómo podemos trabajar la igualdad de género en nuestras aulas. Pero antes de nada, he de mencionar que debemos hacerlo desde bien pequeñitos, ya que, por ejemplo, cuando nacemos, desde pequeños, si eres chico te regalan un traje azul y si eres chica te regalan un vestido rosa. Desde ese mismo instante ya somos marcados, por lo tanto, cuanto antes empecemos a trabajar esto en las aulas, mejor. ¿Qué es lo que queremos trabajar en las aulas? Queremos eliminar los prejuicios, afrontar las diferencias de género, que tanto los niños como las niñas pueden hacer lo mismo, igual todos. Utilizar el juego como base de enseñanza y sobre todo fomentarlo todos los días y en todas las asignaturas. A continuación os voy a mencionar dos actividades que podemos realizar en el aula. Voy a proponer una para infantil y otra para primaria, ¿vale? Se puede hacer en ambas edades, pero la tengo orientada para niños más pequeños y niños más mayores. La primera, la actividad la he llamado los colores, que de lo que se trata es, en la primera sesión vamos a leer un cuento muy breve, en lo que los niños lo leerán por su cuenta o los leeremos todos en clase, y a raíz de ahí yo les entregaré una ficha con una serie de preguntas. Las preguntas, entre muchas, serán: ¿cuál es el color que más te gusta y por qué? ¿Crees que es importante que existan todos los colores? Si se conocen los colores que hay o cuáles se conocen, y cómo se sentirían, por ejemplo, si no les dejaran utilizar ya su color, ni para pintar sus trabajos, ni para vestirse, etc. Entonces, la ficha que he propuesto es un arco iris en los que ellos, cada franja del arco iris, van a tener que dibujar el arco iris con sus colores favoritos. El siguiente juego que he propuesto es ya para primaria y se llama sumas o restas. En este juego, ¿de qué trata? Los alumnos a través de este juego van a reflexionar sobre la igualdad y cómo conviven, sobre todo tanto en casa, en el colegio, como en los trabajos. ¿De qué trata? Ellos van a rellenar unas fichas en lo que pondrán lo que ayudan en casa, tanto ellos como sus padres y sus madres. Una vez esté todo analizado, este juego verá que tanto hombres como mujeres pueden hacer las mismas cosas del hogar, de trabajos, etc. Ahora a continuación os pondré una imagen de cómo he elaborado las fichas para que os hagáis una idea.